Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. SR Radio. SR Radio. Continuamos con su noticiero Prensa Radial y en esta ocasión vamos a conocer de cerca la transmisión que se originó en la capital de la República, la conferencia de prensa del doctor Gustavo Chal, quien reacciona en torno a lo que es ya la posición de la institución del Consejo Nacional de la Judicatura en relación a la suspensión de los concursos de méritos y oposición por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que la tarde de ayer determinó la suspensión de este concurso de méritos y oposición convocado por el Consejo de la Judicatura. El doctor Gustavo Chal se expresaba de la siguiente manera. Todos y con todas los compañeros del Consejo de la Judicatura, vocales principales, señor director general, funcionarios aquí presentes y medios de comunicación, gracias por su presencia para dar a conocer públicamente los pronunciamientos del Consejo de la Judicatura luego de la sesión que hemos tenido en la mañana de hoy para conocer el texto formal, oficial y con firmas de responsabilidad que ha hecho llegar el Consejo de Participación Ciudadana sobre sus resoluciones tomadas el día de ayer y que afectan el normal funcionamiento del Poder Judicial ecuatoriano, de la función judicial de nuestro país. Hay dos aspectos trascendentes en esta resolución tomada por el Consejo de Participación Ciudadana. La primera tiene que ver con lo establecido en la consulta popular aprobada por el pueblo ecuatoriano en el mes de febrero pasado, en el que se establece una evaluación para las autoridades nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana cesado. Más allá de la discusión del alcance de competencias que establece el texto de esa pregunta y el anexo 3, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha dicho y reitera que está abierto y dispuesto a cualquier evaluación de desempeño, a cualquier evaluación que se realice de la gestión realizada en este último lustro en el trabajo del Consejo de la Judicatura. Lo reiteramos, bienvenida sea esa evaluación. Esperamos que la misma se realice a través de los parámetros objetivos, medibles, propias de una evaluación correcta. Asimismo, el ámbito de competencia de esa evaluación y sus consecuencias deben ser analizados por el propio Consejo de Participación Ciudadana, ya que, como todo juez, ellos son jueces de su propia competencia y deberán determinar a qué autoridades realmente están ellos obligados a evaluar. Ellos son jueces de su propia competencia y esa primera decisión de competencia es la que marca y determina la validez o nulidad de sus actos posteriores. Más allá, insistimos, de esa discusión jurídica, este Consejo de la Judicatura va a cumplir con lo que se establece en la primera parte de la resolución que el Consejo de Participación Ciudadana el día de ayer nos ha hecho llegar y entregaremos toda la información que se nos está solicitando. Observaremos los plazos que están determinando en esta resolución. En los 7 días término que se establecen, o antes si es posible, este Consejo de la Judicatura y cada uno de sus vocales le hará llegar al Consejo de Participación Ciudadana toda la información pertinente a nuestra gestión durante todo este tiempo. Insistimos, bienvenida sea esta evaluación y será también la ocasión para que los hechos hablen por sí solos, se determine con objetividad las líneas de base, cómo era la función judicial ecuatoriana, cómo es, y dentro, por supuesto, de las obligaciones y de las competencias legales y constitucionales que tiene el Consejo de la Judicatura y sus vocales, no en el ámbito de competencia de otras entidades, porque no mal se podría evaluar a una autoridad sobre la base de obligaciones de otras autoridades. El Consejo de la Judicatura, cada uno de sus vocales, presto y abierto y motivados para enfrentar adecuadamente esta evaluación de desempeño. Hay un segundo aspecto
dentro de la resolución adoptada por el Consejo de Participación Ciudadana y que se nos ha notificado a las 5 de la tarde del día de ayer, y que tiene que ver con la suspensión de los concursos que se encuentran en marcha, impulsados por el Consejo de la Judicatura en el marco de sus competencias constitucionales y legales. El texto de la resolución dice: se declaran suspendidos todos los concursos de oposición y méritos que se hayan iniciado y se encuentren en curso en el ámbito de sus respectivas competencias por parte del Consejo de la Judicatura. Reitero el texto: se declaran suspendidos. Esto quiere decir que los concursos se encuentran suspendidos por el acto administrativo del Consejo de Participación Ciudadana. Esto involucra entonces que este acto administrativo los ha suspendido de hecho, y que de hecho se encuentran suspendidos en este momento, por el acto no del Consejo de la Judicatura, sino por el acto administrativo del Consejo de Participación Ciudadana, lo cual implica que en este momento miles de participantes en al menos 3 concursos que impulsa el Consejo de la Judicatura encuentran su aspiración y su derecho truncado, su derecho de participar ciudadanamente en estos concursos se encuentra lamentablemente truncado. Nos solidarizamos con todos los participantes. Tenemos en marcha 3 concursos. Un concurso para llenar 7,000 vacantes en la función judicial, de funcionarios, y quiero aclarar, no de cargos nuevos, sino de personas que han venido cumpliendo su trabajo por 2, 3 años por contrato y que tienen todo el derecho de aspirar a una estabilidad laboral. Aquí hay un derecho laboral también que lamentablemente encuentra un obstáculo para concretarse de manera rápida, como es la aspiración de tantos trabajadores, empleados, funcionarios de la función judicial. El concurso se encuentra, por lo tanto, detenido por ese acto. Son 7,000 puestos para los cuales se encuentran participando más de 30,000 aspirantes, 16,000 en una primera fase y cerca de 20,000 realmente en una segunda fase. Estamos hablando de 40,000 aspirantes, 40,000 personas que tenían esta aspiración de ser parte de estos procesos rigurosos y difíciles de selección para lo que significan llegar a estas 7,000 plazas de trabajo. Igualmente, desde hace varios meses, el Consejo de la Judicatura, a pedido de la Fiscalía General, con el auspicio y beneplácito del Poder Ejecutivo, empezó un concurso para llenar 40 vacantes para la Fiscalía General del Estado. Ustedes mismos fueron testigos de las ruedas de prensa en las que se llevó a cabo este concurso para llenar 400 plazas de fiscales, 400 plazas de fiscales. Para ese concurso que se lanzó oportunamente hace varios meses, se presentaron y están en concurso 12,000 profesionales del derecho, 12,000 juristas que aspiran a ser parte de la Fiscalía General para llenar esas vacantes tan necesarias, en ese caso sí, algunas vacantes y otros cargos nuevos, porque necesitamos lo más rápidamente posible llenar y tener un número mayor de fiscales en nuestro país para que las investigaciones preprocesales y procesales penales se hagan con mayor agilidad, ya que hay una sobrecarga de trabajo para cada uno de los fiscales de nuestro país. De ahí la importancia de ese concurso que también se encuentra en este momento detenido por el acto del Consejo de Participación Ciudadana y frustrando, por lo tanto, el anhelo de 12,000 juristas de nuestro país que aspiraban a ser fiscales de la República, con quienes también nos solidarizamos. Y finalmente, el concurso para la renovación de los fiscales provinciales del Ecuador. Mandato legal. El tiempo en el cual se está ejecutando este concurso no es un tiempo que el Consejo de la Judicatura ha determinado arbitrariamente, como algunos han querido sugerir, que ahora está haciendo el concurso el Consejo de la Judicatura con algún ánimo de ir muy rápido, con alguna premura extraña. No hay ninguna premura extraña. La ley determina que los fiscales provinciales duran 2 años en sus funciones. Y el próximo 2 de mayo se cumple el periodo para el cual fueron escogidos, producto de un concurso meritocrático, los fiscales provinciales del país. Por eso,
oportunamente, el Consejo de la Judicatura empezó el concurso para la renovación de fiscales provinciales, para que justamente en el transcurso del mes de abril podamos terminar ese concurso a tiempo, como manda la ley, para que el día 2 de mayo no haya prórroga de funciones, sino que los fiscales provinciales que hayan ganado ese concurso, quienes pertenecen a la categoría 3 de la carrera de fiscales, que son quienes tienen derecho a participar, más de 100 fiscales, sean de entre ellos seleccionados los 23 fiscales provinciales de nuestro país. Y de esa manera, el 2 de mayo estemos listos para cumplir con el mandato que establece la ley y obligación del Consejo de la Judicatura. No hay absolutamente nada extraño en el Consejo de la Judicatura lo haga ahora, porque se cumple ahora los 2 años de mandato de los fiscales provinciales. Y no hay nada extraño de que solo puedan participar los fiscales de carrera, porque así lo manda la ley. Alguien ha dicho, ¿por qué no participan otras personas de fuera de la función judicial? Porque la ley determina que solamente los fiscales de nivel 3 y superiores pueden concursar para llegar a las fiscalías provinciales. Esos 3 concursos, lamentablemente, se encuentran en este momento interrumpidos de facto por la resolución tomada por el Consejo de Participación Ciudadana. Y sobre eso, el Consejo de la Judicatura tiene algunas observaciones de carácter jurídico que me permito precisar de la manera más escueta y rápida en este momento. En primer lugar, en ese artículo 5º, numeral 2, se dice que en caso de inobservancia de la presente resolución se considerará incumplimiento de funciones y se procederá con la terminación inmediata de sus periodos. Este acto del Consejo de Participación Ciudadana está vigente. El Consejo lo observa, así consta en nuestra resolución, pero este acto tiene varios vicios jurídicos que la entidad jurídica, constitucional o jurisdiccional competente tendrá que analizar en su momento. Nuestro análisis de esta resolución determina que el Consejo de Participación Ciudadana ha emitido una resolución sin la motivación jurídica constitucional suficiente, violando de esta manera el artículo 76, numeral 7, literal L, de la Constitución de la República del Ecuador, que determina que todo funcionario público, que todos los poderes del Estado están obligados a motivar jurídicamente, constitucionalmente, todos sus actos administrativos y de poder público. No existe acto administrativo que no pueda estar debidamente motivado. Encontramos en esta resolución de 2 páginas y media una ausencia absoluta de motivación para la resolución tomada, sobre todo en el campo de la suspensión del derecho que tienen los profesionales del país de participar en estos concursos. Que por cierto, de haber tenido alguna observación o duda, le asistía el perfecto derecho al Consejo de Participación, yo diría la obligación, de establecer las vedurías pertinentes, que están, es así, en su competencia. Por lo tanto, lejos de suspender los concursos, debían organizar las vedurías pertinentes, las auditorías correspondientes o las evaluaciones justamente que han arrancado desde el día de hoy. Por otro lado, encontramos también que esta resolución no se ajusta al texto del mandato popular establecido por el pueblo ecuatoriano en el mes de febrero pasado, ya que ni en el texto de la pregunta número 3, ni en el anexo específico, encontramos un texto jurídico que le dé al Consejo de Participación Ciudadana la potestad de mutilar las competencias de otras autoridades del Estado, peor aún, de otra función del Estado, peor aún, de la función judicial del Ecuador, ya que con esta resolución han mutilado competencias propias constitucionales de la función judicial ecuatoriana y del Consejo de la Judicatura.
Así que a este acto tampoco se compadece con el texto aprobado por el pueblo ecuatoriano. Y que si bien el anexo le da potestades de reglamentación de los procesos de evaluación, vía reglamento no se puede reformar la Constitución. Si bien tienen potestades normativas para regular las evaluaciones, en ningún momento el anexo 3 da competencias para intervenir en las competencias de otras funciones del Estado. Hay un largo etcétera de artículos que son comprometidos, artículos de la Constitución ecuatoriana que han sido comprometidos por esta resolución del Consejo de Participación Ciudadana, incluyendo el artículo 168, numeral 1 y 3, independencia interna y externa de la función judicial. Asimismo, el artículo 181 de la Constitución, que le da la potestad al Consejo de la Judicatura de nombrar y evaluar a todos los funcionarios judiciales dentro del marco de la ley y de sus competencias. Asimismo, las competencias de cada entidad pública nacen de la ley y la Constitución. Así lo establece el artículo 226 de la Constitución ecuatoriana, que establece que las competencias de cada entidad pública nacen de la Constitución y de la ley. Y simplemente para no abundar más, también el artículo 329 del Código Orgánico General de Procesos establece que los actos administrativos gozan de legitimidad y ejecutividad. Los actos administrativos del Consejo de la Judicatura gozan de esa legitimidad y solo podrían ser dejados sin efecto por una autoridad competente para así hacerlo. No se puede, por lo tanto, presumir lo contrario. No se puede presumir que los actos administrativos son ilegítimos o ilegales, hay que probarlo. Y eso se prueba ante una autoridad competente bajo el debido proceso, lo cual no ha ocurrido porque se deja sin efecto concursos bajo una aparente presunción de que los mismos no gozan de confianza, como se ha dicho, lo cual ya genera en sí mismo un prejuicio que se estaría esbozando en esta resolución y en esas declaraciones. Por lo tanto, en conclusión, los concursos se encuentran suspendidos por el acto administrativo del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de la Judicatura se somete a la evaluación, entregará toda la información solicitada en el tiempo previsto. Y, por lo tanto, dadas estas observaciones que se han hecho a esta resolución, más allá de observarla, como dispone el artículo 5º, inciso 2, más allá de observarla, todas los artículos constitucionales antes mencionados que se encuentran afectados deberán, por lo tanto, ser analizados por la autoridad constitucional o jurisdiccional competente. Nos solidarizamos con los participantes que ven frustrado la continuidad de sus aspiraciones para ser funcionarios judiciales. Este tiempo, sin duda, también pensamos que pasará. La evaluación al Consejo de la Judicatura es bienvenida. Reiteramos, esta debe ser objetiva. Nos llama la atención que el evaluador, antes de evaluar, califique ya a los evaluados. Nos llama la atención que el evaluador, antes de evaluar y mirar un papel, un procedimiento, un informe, ya adjetivice sobre las acciones de los evaluados. Esto creo que para el sentido común general significa de alguna manera algún tipo de prejuicio. Finalmente, nuestra solidaridad con los jueces del Ecuador, con los fiscales, con los funcionarios judiciales, que han pasado por procesos rigurosos de selección, por procesos en los cuales han pasado por impugnación ciudadana, por control social, momentos complejos, difíciles, recibir acusaciones, a veces fundadas, a veces infundadas, pero han tenido el coraje de pasar por ahí y de pasar por pruebas exigentes, pruebas teóricas, pruebas prácticas, pruebas psicológicas para poder entrar a la escuela de la función judicial y pasar por rigurosos procesos de formación, para estar dentro de los primeros y entonces poder ocupar
un cargo en la función judicial por nombramiento con estabilidad, con carrera judicial, no como antes, a dedo. Parece ser que ese nombramiento a dedo algunos lo están añorando. Antes la función judicial tenía el 60% de sus jueces nombrados a dedo, jueces temporales, sin concurso, sin carrera y además mal pagados. Hoy tenemos el 100% de los jueces de la función judicial de nombramiento, no temporales, de carrera, que han pasado por estos concursos difíciles y que han sido calificados de amañados. Nuestra solidaridad con los jueces. Ustedes no han pasado por procesos amañados, ustedes han pasado por procesos rigurosos, difíciles, y que se han convertido incluso en referente regional de lo que significa la meritocracia para la consolidación de la carrera judicial. Así que nuestra solidaridad con los jueces del Ecuador. Seguiremos como siempre nosotros, actuando dentro del marco de la ley. Por eso seremos incondicionalmente constructivos. No haremos lo que otros hacen, no actuaremos fuera de la ley, no haremos desconocimientos de facto. Nos acogeremos también al artículo del Código Orgánico General de Procesos que presume la validez de los actos administrativos. Lo observamos, pero dejamos sentadas todas las inobservancias constitucionales que estos tienen y que deberían ser analizados en el marco constitucional, en el marco de la competencia específica de otras entidades constitucionales y jurisdiccionales. En un Estado de Derecho pueden ocurrir estos aspectos. Puede ocurrir que dos entidades, dos poderes del Estado en este caso, puedan tener una controversia sobre sus competencias. Esto puede ocurrir en cualquier democracia. Lo importante es que éstas se resuelvan de manera institucional, no de manera arbitraria, no con imposiciones, sino dentro del marco institucional. A eso apelamos también nosotros, y que este impasse de carácter constitucional pueda resolverse de la mejor manera rápidamente en el marco constitucional. En una democracia el todo vale no está permitido. El todo vale solamente lleva a la decadencia de las instituciones y de las sociedades. Cada institución debe actuar en el marco de su competencia. Nosotros lo haremos en el marco de nuestra competencia y respetuosos, por supuesto, del marco constitucional. Hay un segundo aspecto, un tercero ya, que debo mencionar igualmente. Es el relativo a un informe de Contraloría que algunos actores políticos pretenden hacerle decir lo que no dice y sobre la base del mismo mencionar que ahí está la prueba de que algunos concursos que ha impulsado el Consejo de la Judicatura tienen observaciones hechas por la Contraloría General del Estado determinando responsabilidades al Consejo de la Judicatura. Categóricamente les decimos que esto es falso. Acabamos de refrescar el informe pertinente con nuestro director general que ha informado en la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura hace unos minutos, en los que queda absolutamente claro que en ese informe de Contraloría no se determina ningún tipo de responsabilidad para el Consejo de la Judicatura, que en primera transición anterior, que además había delegado a la Fiscalía la administración de un banco de elegibles. Hacia allá apuntan las observaciones de la Contraloría General del Estado. Y no existe en ese informe ninguna determinación de responsabilidades para ningún funcionario del Consejo de la Judicatura, ya que se determinó con claridad que no correspondía a este Consejo de la Judicatura los concursos o procedimientos observados. Existe un aspecto relacionado con un concurso impulsado por este Consejo de la Judicatura en relación a los puntos necesarios, no para ser nombrado como fiscal, sino para entrar a la escuela. La ley determina que para salir de la escuela debo tener al menos 80 puntos sobre 100. Si tengo más de 80 puntos sobre 100, podría ser nombrado fiscal. El Consejo de la Judicatura respetó absolutamente ese parámetro que está en la ley. Un aspecto reglamentario son los puntos para entrar a la escuela, no para salir, para entrar, en la que no se determina en la ley un parámetro específico de puntos para entrar a la escuela. El Consejo de la Judicatura inició con un parámetro de 80 puntos. Sin embargo, mirando que este parámetro extremadamente exigente, cuando los parámetros de estándares internacionales normales son de 70 puntos,
nos obligaba a realizar un nuevo procedimiento y concurso para tener más participantes, tomó la decisión absolutamente legítima dentro del marco de la ley y sus competencias, que ese parámetro de ingreso, el umbral de ingreso a la escuela, bajaba de 80 a 70 puntos, beneficiando por igual a todos los participantes, teniendo simplemente un universo mayor de personas que cumplían requisitos básicos, mínimos y suficientes para entrar a la escuela, y luego de la escuela, es ahí sí la necesidad de cumplir con el parámetro de la ley de los 80 puntos. Eso se hizo, eso la Contraloría pidió una explicación, a eso se le dio una explicación, y por eso no existe ninguna responsabilidad determinada para ningún funcionario del Consejo de la Judicatura. Así que las cosas son extremadamente claras, pero ustedes saben, muchos actores políticos quieren hacer del agua lodo y buscar en cualquier lado algún tipo de observación que definitivamente no existe y que en su momento, si alguien tiene alguna pregunta o el director general podría dar alguna explicación adicional si es del caso. Adelante, Tomás. Gracias, señor presidente. Efectivamente, primero puntualizar lo ya dicho, este es un examen especial realizado a la Fiscalía General del Estado, no somos parte de este examen y no es un examen dirigido específicamente a los méritos de oposición. Este examen tiene un objetivo adicional que es verificar el pago de remuneraciones, viáticos, gastos de personal, residencia y otros valores que pudo haber la Fiscalía General pagado a sus funcionarios. Como ya lo ha expresado el señor presidente, en los puntos a los que se pidió información al Consejo se entregó esa información y efecto de esa entrega de información no existe ninguna responsabilidad notificada a funcionario alguno del Consejo de la Judicatura, sea esta civil, administrativa o peor con algún tipo de indicio de responsabilidad penal. No hay ningún funcionario del Consejo de la Judicatura y recomendación estricta de responsabilidad para el Pleno no existe, señor presidente. Muchas gracias. Tenemos algunas inquietudes de la prensa, presidente. Javier González, de Diario El Universo, por favor. Buenos días, quisiera hacerle dos preguntas. La primera, si la suspensión de estos concursos afecta en algo el normal desenvolvimiento de las actividades de la función judicial. Y la otra, si es que ustedes como Consejo van a presentar algún recurso, porque usted habló de instituciones constitucionales o jurisdiccionales. Gracias. De acuerdo, te agradezco las preguntas. Mira, la primera claro que afectan, porque tenemos una planificación, porque tenemos una logística contratada. Por eso, señor director general, tendrá que hacer una consulta también al Consejo de Participación Ciudadana sobre las consecuencias económicas que tiene esa suspensión. Hay un contrato en marcha, logística en marcha, imagínense para un concurso de 12.000 personas, esto no es un tema sencillo. Organizar un concurso para 12.000 personas implica incluso una logística. Entonces, claro que interrumpe esto, aparte del derecho de la gente de participar en estos concursos, también afecta el normal funcionamiento de la función judicial y, por supuesto, las competencias que se ejecutan en el marco de las competencias del Consejo de la Judicatura. Y sobre lo segundo, mira, lo primero que vamos a hacer también en nuestra respuesta al Consejo de Participación Ciudadana, aparte de decirle que en su inciso segundo observaremos lo que ahí disponen, porque además no actuaremos de la misma manera, esperaremos que sea una entidad la que defina las competencias. Lo que primero pediremos, porque partimos de la buena fe de las personas, nosotros pensamos que el Consejo de Participación Ciudadana habrá actuado de buena fe, esto podrá ser considerado un desliz. Creo que el primer punto que vamos a solicitar es que motiven su decisión, que la motiven suficientemente, que la motiven en derecho o que la corrijan. Es un derecho que tiene el Consejo de la Judicatura como órgano que en este momento ha sido regulado por el Consejo de Participación Ciudadana, a nuestro entender por fuera del marco constitucional, y por lo tanto nuestro primer paso será pedirle al Consejo, al propio Consejo de Participación Ciudadana, que motive su decisión en derecho o que la corrija. Las buenas personas también pueden equivocarse. Y las buenas personas también lo que suelen hacer cuando se equivocan es reconocer sus errores, reenrumbar y vamos adelante con la evaluación, pero dentro del marco de la ley. Jacqueline Rodas, de Coavisa, por favor. Un poco reiterando la pregunta de mi compañero, ¿cabe alguna acción constitucional dado que ustedes observan que habría alguna violación constitucional en esta notificación del Consejo? Y también, ¿cómo se va a proceder tomando en cuenta que el Consejo ha anunciado que aproximadamente durarán 3 meses las evaluaciones a las autoridades?
Si es que el 2 de mayo, por ejemplo, en el caso de fiscales provinciales, ya cumplen los 2 años, ¿corresponde a la Judicatura, al Consejo Transitorio, estas prórrogas, por ejemplo, o qué han pensado? Y una pregunta más, dado que ustedes ven, según lo que usted dice, que ya hay una predisposición negativa del Consejo Transitorio hacia los evaluados, ¿esperan ustedes ser cesados y cómo actuarían en caso de que eso les llegue a suceder? A ver, Jackie, vamos, son 3 preguntas, me parece, si no estoy mal. A ver, la primera, reitero lo dicho, nuestro primer paso va a ser pedirle al Consejo de Participación Ciudadana que motive su resolución, no cumple con los estándares que establece el artículo 76 de la Constitución ecuatoriana, primer paso. Después de aquello veremos algunas otras acciones, por supuesto, hay más de 50.000 afectados en el país por esta decisión, así que ellos también tendrán derecho a tomar las medidas constitucionales que ellos consideren. El Consejo va a tomar la primera medida, que es pedirle al propio Consejo de Participación Ciudadana que motive su decisión y la motive en derecho. Sobre la segunda, mira que sería una nueva irrupción en las competencias del Consejo de la Judicatura y de la Función Judicial Ecuatoriana, el que el Consejo haga lo que usted sugiere, que ellos sean quienes nombren o prorroguen a los fiscales provinciales. Eso sí, lo que correspondería, si al 2 de mayo el Consejo, por este impedimento de hecho que ha ocurrido, que se suspenden los concursos, no pudiera terminarlos al 2 de mayo, lo que la ley orgánica de la función judicial establece es que esos funcionarios ahora en funciones se prorrogan en funciones hasta que sean legalmente reemplazados. Y sobre lo tercero, yo no he dicho que hay una... Tiene de todo para bebés y adultos. Sí, te estoy hablando de Ecuapañales. Lo que era la reacción y la postura del presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Gustavo Schall, en torno a la decisión y la posición institucional frente a la suspensión del concurso de méritos de oposición por parte del Consejo de Participación Ciudadana transitorio sobre los concursos de mérito y oposición. Esta es la información que la hemos transmitido hasta el momento aquí en SR Radio. Continuamos con más información en su noticiero de SR Radio.